Todo el mundo ha escuchado una historia de guerra, pero casi nadie se detiene a imaginar qué haría si estuviera allí, sosteniendo un fusil, con los pies hundidos en el barro, sin saber si volverán y volver a casa. Esa pregunta, ¿qué harías?, lo cambia todo. Porque mira, el coraje no es cosa de película de acción. Es una decisión pequeña que se toma entre el miedo y la esperanza. Y quien ya enfrentó una batalla personal, aunque fuera a pagar las cuentas a fin de mes, sabe que en realidad, el campo de batalla vive dentro de uno. Ahora piensa en 100 hombres. 100 hombres comunes, que podrían ser vecinos, primos, muchachos que ni siquiera os habían afeitado bien la primera barba. El mundo entero parecía a punto de explotar, pero allí estaban ellos. Botas atascadas en el barro, mochilas pesadas como una cruz. Eso hace recordar esos días en los que la vida te lanza al fango y parece que no hay forma de avanzar. Pero justamente allí nace la clase de coraje que construye leyendas, o al menos impide que uno se rinda de sí mismo. Y si te dijera que detrás de toda gran victoria, casi siempre hay un detalle diminuto que lo cambia todo. Una decisión, una idea, una chispa de acción. De eso vamos a hablar ahora. De un hombre que corrió contra lo imposible y de un secreto que se escondía detrás de un teclado. Pero antes, quiero que conozcas el terreno donde todo sucedió. Porque toda gran historia necesita un suelo fértil para germinar. Imagina despertarte un día sabiendo que el destino del mundo se decide en una playa. Así fue en junio de 1944. Los que estaban allí no eran héroes de cine. Eran hijos de alguien, esposos, hermanos. Y como cualquiera de nosotros, temían fallar. Es curioso pensar que, igual que ellos, uno también enfrenta sus propias playas. Un proyecto nuevo, un reinicio, un paso fuera de la zona cómoda. Toda Normandía moderna vive en un desafío que parece más grande que tú. Carentan, para la mayoría, es solo un punto olvidado en un mapa. Pero para quien entiende de estrategia, es como ese eslabón que sostiene un collar precioso. Si se rompe, todo se pierde. Utah y Omaha Beach necesitaban unirse para que la invasión funcionara. Sin esa conexión, los soldados serían presa fácil. Y aquí viene la parte práctica. Toda gran meta necesita una base sólida, ya sea un socio de confianza, unas finanzas organizadas o hasta un plan escrito a mano, pegado en la puerta del refrigerador. Hitler y Rommel sabían el valor de Carentan. Lo sabían tanto que prefirieron sacrificar hombres y máquinas antes que entregar ese pedazo de tierra. Es interesante notar cómo, en la vida, uno también se aferra a fortalezas inútiles. Miedos, creencias limitantes, excusas. Pero a diferencia de Carentan, lo que uno sostiene dentro no necesita defenderse hasta el último hombre. A veces, soltar es la mejor defensa. Y hablando de sostener, voy a contarte ahora de quienes decidieron no soltar nada, incluso cuando todo decía que corrieran. Hay quienes creen que el miedo es un monstruo que vive afuera, pero quien ya vivió un día difícil sabe. El miedo habita dentro, susurrando cosas que hacen temblar las piernas. Esos jóvenes de la 100ª aerotransportada lo sabían bien. Algunos no llegaban a los 20, pero descubrieron pronto que la mente, cuando se presiona, puede ser una prisión, o volverse un arma. Es como cuando tienes un proyecto grande. Si dejas que el miedo mande, te paraliza. Si lo miras de frente, se convierte en motor. Muchos de esos muchachos crecieron en plena Gran Depresión. Aprendieron desde chicos a hacer mucho con poco, a improvisar, a ser creativos cuando ni siquiera había botas para ponerse. En la vida real, eso también vale. Cuando te sientes atrapado en una rutina o un trabajo que drena tu energía, recuerda que la llave casi siempre está en cómo piensas el problema. Cambiar la forma de mirar puede ser tan poderoso como cambiar de camino. En una guerra o en un martes cualquiera, quien gobierna la mente, gobierna el miedo. Y quien doma el miedo, ve posibilidades donde otros solo ven muros. Por eso, si hoy algo te paraliza, una deuda, un sueño guardado, una relación que te frena, prueba a escribir ese miedo en un papel. Ponle nombre. A veces el monstruo es más pequeño de lo que crees. Y hablando de nombres,
quiero hablarte de un hombre que dejó el miedo atrás y se metió en la historia sin pedir permiso. Robert Cole no nació para ser héroe. En realidad, si lo hubieras visto antes de la guerra, tal vez lo imaginarías como profesor de historia o vendedor de seguros. Pero la guerra tiene esa manía extraña de hacer que la gente común haga cosas imposibles. Cole estaba allí, cubierto de barro, rodeado por el enemigo y con sus hombres mirándolo como si fuera la última tabla de salvación. Y seamos sinceros, todos alguna vez fuimos tabla de salvación de alguien, o necesitamos una. Es fácil admirar a los héroes cuando todo ya pasó, cuando se levantaron estatuas. Lo difícil es recordar que, en la hora crítica, ellos también temblaron por dentro. Cole no tenía superpoderes, tenía solo una convicción. Si era para salvar a sus hombres, no importaba cuán absurda fuera la orden. En nuestra vida, también parece absurdo insistir en un sueño, cuando todos te dicen que sueltes. Pero como dice el viejo dicho, quien quiere hace, quien no quiere pone excusas. Reunió a sus hombres, los miró a los ojos y dijo: «Vamos a mostrar quiénes somos». Así de simple, sin gritos, sin discursos bonitos. Quien ya lideró un equipo difícil, sostuvo a una familia o levantó un negocio de la nada, sabe que, muchas veces, el coraje no se muestra con palabras bonitas, sino con un paso adelante. Y hablando de pasos, espera a ver el paso loco que este hombre dio, arrastrando a 70 almas con él. Imagina la escena. 70 hombres, bayonetas caladas, corazones golpeando como tambores de guerra. Al frente, un campo abierto empapado, ametralladoras alemanas escupiendo fuego. Aún así, avanzaron. Si fuera una película, alguien diría que eso no pasa en la vida real. Pero quien ya tomó decisiones sin garantía, sabe que la vida real es más bruta que cualquier guión. A veces, avanzar sin saber cómo termina es la única forma de no morir por dentro. Mientras corrían, cada paso era una negociación con la muerte. Un tropezón, una bala, una explosión. Pero siguieron, no porque no tuvieran miedo, sino porque sabían que retroceder costaría más caro que arriesgarse. Eso hace pensar en esos momentos donde hay que enfrentar un miedo grande para abrir espacio hacia algo mejor. Cambiar de carrera, terminar una relación que drena, pedir ayuda cuando el orgullo dice que no. La granja cayó. El camino se volvió cicatriz en el paisaje, la famosa Purple Heart Lane. Quien pasa por ahí hoy, tal vez ni note el peso de cada gota de sangre en ese barro. Pero cada rincón de la historia guarda un recordatorio. Cuando el coraje de uno se suma al de muchos, hasta lo imposible se vuelve noticia vieja. Y cuando parecía que solo tenían coraje, un detalle escondido empezaba a mover piezas detrás del telón. Mientras Cole y sus hombres clavaban bayonetas en suelo francés, al otro lado del Canal de la Mancha, un puñado de mentes afiladas descifraba códigos entre cables y engranajes. Hombres y mujeres tan comunes como tú y yo, pero armados con algo más peligroso que cualquier bomba: información. Es curioso pensar que, en la vida real, a menudo la arma más fuerte también es invisible. Una idea, un dato, una verdad inesperada. La enigma era el orgullo de Hitler. Creía que tras sus capas de código, la victoria estaba asegurada. Pero no contaba con la terquedad de quien pasa noches enteras girando ruedas de metal. Hoy eso se parece mucho al mundo digital. Quien domina la información, domina territorio. Si quieres crecer, a veces no necesitas ser el más fuerte, sino el más curioso, el que ve lo que otros ignoran. El mensaje interceptado fue claro. Refuerzos alemanes vendrían a aplastar Carentan. Pero porque alguien descifró esa línea de texto, los tanques Sherman ya rugían en la carretera antes de que llegara la pesadilla. Los detalles cambian destinos. Un correo, una llamada, un mensaje en WhatsApp en el momento justo pueden girar la llave de una oportunidad. Y mientras los blindados calentaban motores, un último duelo estaba por estallar. En la madrugada del 13 de junio, el suelo de Carentan se volvió sinónimo de fuego y acero. La Easy Company, ya herida, defendía cada metro de barro como quien defiende el último suspiro. En nuestra vida,
¿Quién no sostuvo una puerta a punto de caerse, esperando refuerzos que parecían no llegar? Es ahí donde uno descubre que, aunque exhausto, siempre queda fuerza en un rincón del alma. Mientras los Stugs avanzaban como bestias de metal, algunos hombres se arrastraron en la tierra mojada, bazuca al hombro, coraje más pesado que la propia arma. El primer disparo dio en el blanco. Un tanque en llamas no es solo una victoria, es un aviso de que todavía vale la pena pelear. Recuerda ese momento en que tuviste que aguantar hasta que el dinero cayera, el cliente firmara o el médico dijera lo que querías oír. Todos llevamos un stock dentro. La llegada de los Sherman cambió el tablero. Lo imposible cedió espacio a la esperanza. Y así, en pocas horas, la carretera respiró como si fuera una persona viva. Esa vuelta no nació de la suerte. Nació de cada hombre que decidió no soltar su parte. Y cuando se habla de victoria, muchos piensan que es solo azar. Pero a veces, suerte es solo otro nombre para el coraje bien organizado. Y el coraje organizado abre caminos. Unir Utah y Omaha Beach lo cambió todo. Fue como conectar dos venas que alimentarían el corazón de la libertad en Europa. Mientras tanto, los paracaidistas, ahora menos de la mitad de los que empezaron, sabían que no volverían a casa siendo los mismos. Quien ya atravesó una guerra personal, una enfermedad, un duelo, una quiebra, sabe que, después del barro, uno nunca vuelve igual. Pero es esa nueva versión la que vale la pena. Robert Cole recibió medallas, pero pocos recuerdan su nombre hoy. Eso no hace su coraje menor. Al contrario, a veces, los verdaderos constructores del mañana no tienen estatuas, pero tienen gente viva repitiendo lo que ellos hicieron. Abrir camino donde nadie quería pasar. ¿Y sabes qué? Puede que tú mismo seas ese héroe olvidado en tu familia, tu empresa, tu barrio. Nunca subestimes lo que siembras en silencio. Mientras la guerra devoraba ciudades enteras, un solo mensaje interceptado hizo que los tanques cambiaran de dirección. Pensar en eso hace reflexionar. ¿Cuántas batallas silenciosas peleas cada día en tu mente, en tu trabajo, en tus relaciones? Si prestas atención a las señales, tal vez encuentres códigos que pueden girar tu propia historia. Y ya que la historia nos une, deja que te abra la última puerta de este viaje. Si todo lo que escuchaste hasta ahora te tocó, es porque, de alguna forma, esta historia habla de ti. No necesitas estar en una trinchera para sentir miedo, ni cargar una bayoneta para ser valiente. Cada persona que se despierta sin saber cómo va a pagar las cuentas, cómo va a empezar de nuevo, entiende bien lo que esos hombres sintieron. Cada paso en el barro es un voto de fe en algo más grande que el dolor del momento. Tal vez no necesites descifrar la enigma de Hitler, pero sí tendrás que descifrar los códigos que te mantienen estancado donde estás. Puede ser un trabajo que ya no te hace crecer, una relación que no te nutre, o un sueño guardado porque alguien dijo que no daría resultado. Toma papel y lápiz. Escribe lo que ya no quieres defender hasta el último hombre. Y si tienes valor, suéltalo. Si un hombre común, 70 soldados, una máquina de códigos y una carretera embarrada pudieron cambiar el rumbo de una guerra, imagina lo que tú puedes hacer con el campo de batalla que vive dentro de ti. Y si quieres seguir este viaje, quédate aquí, porque toda gran vuelta necesita historias que recuerden. El coraje no tiene fecha de vencimiento. Solo necesita gente dispuesta a correr con la bayoneta en la mano.